Francisco Rivas, te retomamos. Estabas en el argumento de la parte legal. Bueno, no me cuesta, no me toca más que sumarme a lo que ya se dijo con anterioridad. Para mí no hay forma que esta sea una reforma que pueda ser considerada legal. Creo que hay todos los elementos desde el punto de vista, primero, de las premisas, una serie de premisas falsas que nos dicen que pues ahora ya no hay violaciones a derechos humanos, cuando tenemos los mayores índices precisamente violaciones graves a derechos humanos, cuando nos dicen que la institución es de carácter civil. Actualmente no hay forma de decir que tenemos una institución civil si el mando militar, los mandos intermedios son militares, la formación es militar y el control está en los hechos bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, pues también la premisa es falsa. Y como dice justamente el doctor Valadez, pues hoy lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es una iniciativa que sabemos que va a ser llevada a lo inconstitucional y que tendrá que ser debatida precisamente por la Suprema Corte de Justicia, a la cual le darán una responsabilidad que en realidad no le toca. Pero efectivamente yo coincido con el doctor, lo que intentarán hacer es decir, si esto no pasa es culpa de la Suprema Corte de Justicia, porque de nuevo hay en esta discusión y en esta construcción del documento que enviaron como iniciativa, pues una de las premisas importantes es, empiezan, como siempre, echándole la culpa de la violencia al sexenio de Felipe Calderón y no se responsabilizan en ningún momento de lo que está sucediendo en este momento y afirman que hay resultados, pero que esos resultados pues deben ser mantenidos gracias a que no se echa a perder la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional necesita seguir en estos niveles de integridad. Yo tengo muchas dudas que puedan demostrar que la Guardia Nacional es una institución íntegra, como también no hay ninguna evidencia que la Policía Federal, así como lo plantean en el decreto, pues era una institución totalmente corrompida, porque si es así, no hemos visto ninguna investigación que se haya hecho para decir dónde estaban esos elementos corruptos, qué pasó con esos elementos corruptos, y tampoco no nos dicen cómo es posible que se hablan de 20,000 plazas de Policía Federal, cuando Policía Federal en su momento tenía 37,000, casi 38,000 elementos. Entonces, ¿qué pasó con los otros? ¿Dónde están? ¿Quién los limitó? Y entre otras cosas, lo que sabemos es que en realidad esos 20,000 plazas que eran de Policía Federal, los policías federales que quedan son menos de la mitad. Entonces, pues creo que hay varias falacias alrededor de una iniciativa que sabemos que a todas luces es inconstitucional. También sabemos de esta iniciativa que apenas el día de ayer presentó el Ejecutivo y se lo propone de la siguiente manera: que la Secretaría de la Defensa tenga a su cargo los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación, capacitación, especialización, profesionalización del personal de la Guardia Nacional y para la capacitación permanente de su personal en el uso de la fuerza, la cadena de custodia y el respeto a los derechos humanos. Eso también lo agregan de manera muy escueta, el respeto de los derechos humanos en esta misma formación. En términos reales, en el campo, Francisco Rivas, ¿cómo será esto? ¿Cómo pretende el Ejecutivo que sea esto? Buena pregunta. Creo que no hay una claridad, porque no ha habido una claridad. A ver, la Guardia Nacional para mí no fue una idea de una creación de una institución a partir de una necesidad, sino fue la creación de una institución a partir de un enojo personal con la historia que generó y con la construcción que hizo en su momento Felipe Calderón. Tan es así que, de nuevo, inicia la iniciativa nombrándolo por nombre y apellido. La Policía Federal, cuando nació, hubo un diseño, hubo una claridad, hubo una serie de elementos que acompañaron este diseño, como fue el Plan Rector de Profesionalización, la doctrina policial, el saber las competencias y desarrollo de competencias de cada uno, definir con claridad la cadena de mando, los protocolos de actuación. Y es una institución que tuvo enormes problemas, enormes abusos, enormes hechos de corrupción, pero era una institución que funcionaba respecto a nuestro país bastante bien. Que en el sexenio de Peña se abandonó, principalmente hubo temas ahí presupuestales y de mal manejo del presupuesto que acabaron pues generando una debilidad institucional, pero sabíamos de todos modos cuál era el camino.
Justamente ahorita mis compañeros lo pusieron sobre la mesa, nos están diciendo una institución que no es ni una cosa ni otra y que efectivamente coincido plenamente con lo que dice Eduardo, es lo que nos parece que quiere decir esta iniciativa, es que la Guardia Nacional será una parte del ejército, no una institución autónoma, no con características propias, sino pues prácticamente usada en el momento en que tenga que ser usada por parte del ejército. México necesita una policía federal fuerte, indudablemente. Necesita una policía a nivel federal que atienda los delitos federales, que acompañe a los estados, que acompañe a los municipios. Pero también, como justamente decía Eduardo, hemos fallado en la construcción de instituciones locales, principalmente por cuestiones presupuestales, por falta de interés de las autoridades locales, por falta de supervisión de la federación, porque no se ha impulsado más allá de las buenas intenciones esa construcción. En esta administración, por ejemplo, se desarrolló el Programa Nacional una policía centrada en lo municipal con capacidades precisamente para atender los retos que tienen en lo municipal con justicia cívica. Y aquí, pues esa iniciativa es una iniciativa que nació y murió porque llevamos 2 años con 0 pesos y 0 centavos para las policías locales. Entonces, es cierto que ha habido una debilidad de la construcción local, pero tampoco no estamos haciendo nada por subsanarla. De hecho, la hemos empeorado notablemente en esta administración. Si pensamos en cómo vamos a dejar el sexenio, los municipios van a ser mucho más débiles, mucho menos capaces de atender los retos que tenemos y la grave crisis económica que tenemos pondrá en mayor condición de dificultad precisamente esas policías, porque lo que ya estamos viendo es un aumento significativo de los robos en prácticamente todo el país. Estamos en niveles incluso superiores al inicio de la pandemia, antes de la pandemia. Y por otro lado, pues de nuevo, cuando haces esta pregunta de quién y cómo se organizará en lo práctico la Guardia Nacional, el otro aspecto que preocupa es precisamente pues esta duplicidad de funciones que se ponen por un lado en la Secretaría de Seguridad y por otro lado en el Ejército. La verdad es que hoy la Guardia Nacional nos queda mucho a deber porque no solo no está haciendo ese cuerpo de élite que combate la delincuencia organizada, sino abiertamente es un cuerpo que tiene la orden de dejar pasar en muchas partes del país a la delincuencia organizada y no actuar. Lo vimos en las elecciones de 2021, lo vimos en las elecciones de 2022. No es una institución que esté atendiendo los problemas que sí debería estar atendiendo y tampoco tenemos la otra parte que no está marcada ahí, pero que evidentemente genera un problema que tiene que ver con el hecho de ser primer respondiente y poner a disposición los delincuentes a una fiscalía que tampoco está actuando. Correcto. Francisco, hemos dicho desde un principio que estamos recibiendo por diversos medios las comunicaciones y las inquietudes de nuestro público. Una de ellas, nos gustaría que nos puedas dar tu punto de vista, lo hace Luis Romo. A ver, esta iniciativa del Ejecutivo se trata de una medida populista de control político o una solución desesperada ante la inseguridad para dar resultados con miras al 2024. Esta medida afecta a la popularidad del presidente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos responder? A ver, déjame hacer un paso atrás y construir sobre lo que dijo Eduardo, porque me parece pertinente para contestar esta pregunta. Cuando hablamos de una disminución del 10% aproximado de homicidios, si comparamos los primeros 7 meses del año contra los 7 meses anteriores, la verdad es que también hay que ver dónde estamos y cuál ha sido la realidad incluso internacional. El peor año de violencia en la historia de nuestro país fue 2019. 2020 se posicionó apenas con un 0.4% menos de víctimas y cuando comparamos 2021 la disminución fue de apenas 3.4%. Si ranqueamos todos los años de incidencia delictiva y de violencia que hemos tenido, considerando el homicidio el indicador principal, pondríamos en primer lugar como el peor año de la historia de 2019, en segundo lugar a 2020, en tercer lugar a 2018 y en cuarto lugar, con un muy pequeño margen de diferencia a 2021. De mantenerse esta situación, 2022 empatará con 2017 o quedará ligeramente por arriba, posicionándose como el quinto peor año. ¿Es una reducción de homicidio? Sí, hay que reconocerla así, un 10%, casi un 9 y algo, parece positivo, sí, pero hay aspectos
justamente Eduardo señalaba con mucha claridad, y quiero sumarme sobre eso porque sí es un tema absolutamente prioritario, el combate a la extorsión presencial que está desatado. Tenemos aproximadamente 500 municipios en el país perdidos con la generación de monopolios, con la generación de control de la producción, de la distribución, de la venta de productos. Ya lo dijo el Banco de México, está impactando también la delincuencia en la inflación y en los precios que viven las personas, particularmente en las áreas rurales, como justamente decía Eduardo. A esto hay que agregarle los desplazamientos forzados que tenemos en Zacatecas, en Michoacán, en Sinaloa, en varias entidades del país en donde las poblaciones son obligadas a abandonar sus casas. Y tenemos que agregar otro aspecto que tal vez modificaría el comportamiento del homicidio de una manera sustancial. En lo que va de la administración, aproximadamente 60,000 personas han desaparecido. Y en eso, pues uno de los elementos que también ha favorecido la falta de búsqueda de personas es que la contrarreforma que impulsó Gertz Manero de la FGR la sacó del Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces, esas 60,000 personas que están desaparecidas y que nadie ha buscado, si fuéramos muy optimistas, lamentablemente la mitad de ellos ya perdieron la vida. Eso nos agregaría 30,000 personas que han muerto en este sexenio y que evidentemente no están siendo contadas, porque no están siendo buscadas. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Devani, que es un caso de esta chica que es víctima de feminicidio, la desaparecen y a partir de que el caso se volvió viral, buscaron a las personas, encontraron a cinco de las personas desaparecidas que ya estaban sin vida, 5 mujeres desaparecidas sin vida. Si Devani no hubiese sido un caso viral, nadie habría contado a esas 5 víctimas de homicidio doloso. Entonces, sí tenemos también una reducción en un contexto donde están desapareciendo cada vez más personas. La presencia de fuerzas federales, nosotros cruzamos el caso de presencia de fuerzas federales con homicidio, con incidencia delictiva de ciertos delitos, no hay una evidencia que a partir de la llegada de los cuerpos de fuerzas federales haya una disminución de los delitos. De hecho, en muchos casos hay un aumento. Correcto. Dicho esto, la medida que propone el presidente sí es una medida populista que sí impacta en su imagen, pero ¿por qué? Porque, insisto, al final del sexenio nos encontraremos con una Guardia Nacional que si no pasa esta iniciativa será de 20,000 elementos, es decir, la mitad de los elementos que tenía la Policía Federal al final del sexenio de Peña, y los otros 100,000, las otras 100,000 plazas se regresarán al ejército y a sus adscripciones de origen porque así están los transitorios de la ley. Claro que esto impacta porque entonces el presidente habrá demostrado un fracaso más en materia de seguridad. Y cierro nada más con una cosa. La estrategia abrazos y no balazos es un discurso, no es una estrategia. Y claro que no está dando resultados porque al ser un discurso no puede dar resultados. Lo que necesitamos sí es pegarle a los elementos que generan la violencia y el principal de ellos es la impunidad. Y esta Guardia Nacional no está preparada para poner a disposición a un detenido y que esta detención pueda madurar en los fueros. Y me sumo también a lo que están diciendo acerca de el debate que deberíamos tener acerca de los fueros, porque ese no está jalando, los estados están usando otros mecanismos para perseguir la delincuencia organizada en aquellos estados en donde el presidente está abandonando a los gobernadores. Entonces, sí es una medida populista y es una medida populista que lejos de corregir un problema, sí, como dice Eduardo, lo exacerba. Bien, para cerrar contigo, Francisco Rivas. Pues querido Héctor, quiero empezar diciendo esto. Tenemos que pasar a una forma diferente de evaluar a nuestras instituciones. En el caso de la Guardia Nacional y específicamente de la estrategia de seguridad que se tienen, o la falta de estrategia de seguridad que se tiene en esta administración, se están utilizando mecanismos a modo para decir que está teniendo impacto. Sí, está bajando el homicidio doloso, no sabemos, yo no estoy del todo de acuerdo de que podamos relacionar directamente la disminución de homicidio a ciertas detenciones porque tendríamos que ver otras actividades. Y esas actividades son las que no vemos. Nosotros presentamos en el observatorio, tanto en noviembre pasado, el 30 de noviembre pasado, como en enero, un análisis sobre la estrategia de seguridad y los resultados.
Y una de las cosas que sorprende es precisamente la caída en términos de capacidades de pues asegurar drogas, asegurar armas, asegurar efectivo, asegurar piratería, asegurar contrabando, precursores químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una Guardia Nacional menos capaz, y también eso lo dice INEGI, de lo que teníamos en términos menos capaz y menos eficiente en términos de lo que teníamos con Policía Federal, con todas las deficiencias que podía tener la institución. Si volteamos a ver a la Guardia Nacional, no tiene a estas alturas un plan rector de capacitación. Su página nos da una información de 8 cursos y un diplomado que no sabemos ni los contenidos, ni cuándo se va a dar, ni cuáles son los mecanismos de evaluación de los mismos y cómo impactan en las competencias. Es decir, no tenemos nada en realidad en la Guardia Nacional que nos haga decir se está creando una institución sólida y confiable. No tenemos esos mecanismos de evaluación y mecanismos incluso de supervisión externa que teníamos a través de la unidad de asuntos internos, que tenía sus características propias con un nombramiento presidencial que no dependía directamente del comisionado. O sea, teníamos elementos de contrapeso que no tenemos en la Guardia Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque coincido. Yo, si tuviese que tomar la decisión, no eliminaría Guardia Nacional en el próximo sexenio, sino corregiría esos elementos graves que son la militarización de sus estructuras, porque hay que decirlo con claridad. No, esta iniciativa no militariza al país. El país ya está militarizado. Esto simple y sencillamente pues, le quita la venda a los ciudadanos y deja de decirnos mentiras de una manera tan clara esta administración. El problema es que en los próximos años habrá una variación en los delitos. Yo creo que la extorsión será el que seguirá creciendo. Uno de los aspectos que en el observatorio nos preocupa mucho es cómo nos mienten acerca del secuestro. A partir de 2019 hubo un cambio en los registros y el secuestro se mantiene a la baja, y seguramente el día de hoy en el informe el presidente lo presumirá como un dato, pero nadie está volteando a ver las otras privaciones ilegales de la libertad, sí, que es una categoría muy oscura que ha crecido en más de un 200%. De hecho, si volteamos a ver la línea del secuestro y la línea de las otras privaciones ilegales de la libertad, una se encuentra en máximos históricos y otra está bajando. ¿Por qué? Porque no están registrando bien los secuestros. Como justamente decía tanto Eduardo como Diego, pues los problemas del ciudadano, los robos, o sea, esos hechos que afectan la vida del ciudadano, sí, seguirán creciendo y tendremos un surgimiento de delitos a través del espacio virtual que también está impactando y que no estamos viendo. Es decir, los delincuentes sí tienen una capacidad de adaptarse al mercado con rapidez. Nosotros no tenemos una capacidad como Estado de adaptarnos a los cambios en materia de delitos que están ocurriendo. Entonces, creo que el pronóstico, yo lo diría reservado. Sí. ¿Por qué? Porque veremos algunas mejoras en algunos delitos, indudablemente, pero porque dejarán de ser tan redituables como eran antes. Y tendremos el surgimiento de otros. El tema será qué capacidad tendrá el próximo presidente y los próximos congresos de ser estadistas y de ver en el largo plazo lo que el país necesita, y no de hacer lo que decía precisamente Diego, la personalización de las decisiones que nos lleva a tener una fiscalía ineficiente, una Guardia Nacional ineficiente, mayor corrupción, desatención absoluta a los factores que producen la violencia en el país, porque la lógica sobre la cual nos dicen que sí están atendiendo las causas es que están dando dinero. No, las causas que inducen a la violencia son otras, principalmente la cercanía con el delito, el abandono de las capacidades que uno adquiere en las escuelas, la incapacidad de ingresar a un trabajo formal, correcto, la violencia familiar, el abandono familiar. Esas son las causas que no se están atendiendo y que tendrán un efecto en el largo plazo. Por lo tanto, yo creo que es pronóstico, pero tirándole a negativo lo que veremos en los próximos años. Ser optimista en relación a lo que nos narraba Eduardo Guerrero. Gracias, Francisco Rivas, por estar con nosotros.